de semiótica es fundamental porque prácticamente cuando hablamos de semiótica o de información visual o de lenguaje visual, que es en ese caso, pues estamos hablando de la información más rápida que puede llegar al cerebro, que es la información visual. Y la cantidad de megadatos de información que nos llega al cerebro en cuestiones de nanosegundos y que el preconsciente o el inconsciente analiza es impresionante. Entonces, cuando estamos en el ejercicio de la fotografía, listo, ya pasamos el encuadre, ya pasamos todo lo que es iluminación, ya hemos pasado todo ese proceso, nosotros necesitamos ya regresarnos tal vez a algo fundamental que es reconocer todos los elementos que están ahí dentro del rectángulo, que están comunicando, que están haciendo un lenguaje visual, todo, absolutamente todo. Y me gustaría que recordaran ustedes alguna fotografía de ustedes, la más pronta que tengan en su cabeza, y analicen todo lo que estuvo alrededor de ese eh, rectángulo. ¿Qué hubo ahí? ¿Qué estaba involucrado? Y si ustedes analizan cada detalle, desde si fuese un retrato de plano entero, de pies a cabeza, uno recuerda o por lo menos sabrá que zapatos tuvo o estuvo descalzo, qué color de piel tuvo, qué color de cabello tiene, qué color de ojos tiene. Y no se trata como de perfilar o de estereotipar, no, para nada. Es decir, el preconsciente no estereotipa ni predispone a un ser, a unos moldes, para nada. Él simplemente lee, inmediatamente lee. Él no analiza, simplemente lee. El que analiza, pues ya sería el consciente. El consciente ya es el que analiza, bueno, qué es esta cultura urbana, qué tendencia tiene esta persona, es una persona introvertida, qué cultura tiene, es una cultura afro, es una cultura de la India, es una cultura del exterior, es una cultura latina. Todo eso lo reconocemos inmediatamente, inmediatamente. Nosotros, por ejemplo, si vemos un asiático, reconocemos que no es de acá, que no es latino. Y si nos ponen varios asiáticos, así como vimos a la referencia ¿cómo se llamaba? A ver si recuerdan ustedes, háganme memoria. ¿Quién estábamos viendo la semana pasada? Una de las asiáticas que hizo ese mosaico de estudiantes. Y bueno, es muy similar ese mosaico a ver mosaicos de estudiantes reales asiáticos. Es decir, son tan parecidos que nosotros no los distinguimos. Y eso pasa también, se dice que pasa con ellos, que si ven a un latino, a todos los latinos los ven muy similares. Y bueno, entonces ahí inmediatamente nosotros leemos absolutamente todo, 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 todo. Más allá de encuadres, vuelvo y repito, vamos a tener que ya olvidarnos de esa parte, ya nos olvidamos del encuadre, de la iluminación, del color. Está bien eso, sí, porque ya lo estudiamos técnicamente. Pero eso, de hecho, eso que es el encuadre, la iluminación, el color, todo eso hace parte de la semiótica, porque estamos transmitiendo un lenguaje visual. Y ese lenguaje visual tendremos que definirlo, bueno, desde la cultura, porque recuerden que es la cultura la que define los códigos del lenguaje visual. ¿A qué me refiero? Si tenemos un portafolio, unas gafas, el lenguaje visual estándar de un colectivo hace pensar o emula que es una persona que lee, que está constantemente en la lectura o intelectual. Son como los disfraces, se pueden decir, ¿verdad? Que son los personajes que se crean. Esos estereotipos los genera la cultura, el colectivo. Es decir, la interpretación que nosotros tenemos de lo que vemos en las fotografías no solo es nuestra, es formada a través de los códigos culturales. Y a través de esos códigos culturales es que nosotros podemos leer una fotografía, entender una fotografía, qué hay ahí dentro de esa fotografía. Pero son códigos que a través de la cultura nosotros hemos adquirido para poder leer precisamente el mundo exterior. Y esos códigos serán los que rigen prácticamente la lectura visual. Es decir, mi interpretación, por más de que sea mi interpretación o mi distorsión, digámoslo así, porque uno
cuando interpreta, distorsiona algo que no sabemos qué es la realidad. Mi distorsión de esa realidad tal vez sea muy, muy diferente a la de ustedes, pero tal vez sea en alguna parte del lenguaje visual y de la semiótica puede llegar en una conjunción a entendernos sobre de qué estamos hablando. Es a través de entonces de, voy a compartir aquí una pantalla, en lenguajes visuales, que empezamos a entender esa parte y vamos a ver que hay unos elementos o unas herramientas fundamentales para el lenguaje visual que, bueno, ya las tenemos reconocidas en algunos casos, pero como hemos visto constantemente, nosotros tenemos es que seres conscientes. Entonces, no se trata de que ya lo sepamos, sino de que constantemente busquemos la conciencia, porque saberlo lo podemos saber ya, ahorita lo sabemos y ya, y el conocimiento está, pero ser constantemente conscientes de ello, ese es el ejercicio que ya nos queda, ser constantemente conscientes. ¿Y cómo lo hacemos? Ejercitando. Cuando no tenemos un trabajo que entregar, cuando no tenemos que tener una presión sobre nosotros, sobre un trabajo que entregar, ese es el momento clave para el ejercicio. Es decir, es ahí donde tenemos que ejercitarnos. Y entonces voy a compartir por aquí, voy a ver si ya lo tengo por acá abierto, no lo voy a abrir. Agosto, medio 2, semiótica, creo que por aquí hay algo de lenguaje visual. Sí, aquí hay harto de lenguaje visual. Vamos a ver, comencemos con lo que es básico. Para lo que estamos hablando, por eso hice como un preámbulo de esta charla, porque esto es como una primera charla. Hablemos que semiótica es muy, muy largo y podemos hacerlo en cantidades de partes. Es decir, podemos hacer parte 1, parte 2, parte 3, porque cada vez la semiótica se estará replanteando en cada fotografía. Es decir, el análisis de la semiótica constantemente estará. Una fotografía que tal vez no tiene tanta semiótica y tiene mucha composición visual es muy rica, muy bonita visualmente, pero no nos transmite nada. No entendemos nada. Y tal vez visualmente sea aceptada, nos den likes y estemos supremamente conformes con ello. Pero si nos ponemos a pensar, esa fotografía que transmitió, qué dijo, qué hay ahí, y no hay nada, ahí es que está fallando la semiótica, el lenguaje visual. Y vuelvo y repito, el lenguaje visual lo lee el preconsciente en cuestiones de nanosegundos. Es decir, es inmediato. Tú pones una imagen enfrente y el preconsciente ya sabe qué hay ahí. ¿Qué hay ahí? ¿Ok? Entonces tenemos que condicionar a ese preconsciente a que sea racional o consciente en cierta manera cada vez que ejercitamos. Entonces, vemos que hay algo muy básico, que es el lenguaje visual, que es la señal, el símbolo y el signo. Creo que eso es fundamental. Voy a ver si por aquí tengo algunas imágenes de apoyo para poder entender y cómo lo podemos distinguir, porque eso tal vez es prácticamente de lenguaje visual de diseño gráfico, digámoslo así. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, esto no es de lenguaje visual solo de diseño gráfico, es lenguaje visual artístico, lenguaje visual precisamente, es lenguaje visual. Pero cuando uno estudia prácticamente el lenguaje visual, va para esas clases, precisamente para diseño gráfico, para publicidad, porque están tratando precisamente de la comunicación visual. Comunicación visual. Y la comunicación visual es de inmediata, es cuestiones de segundos. Entonces, el signo es uno de los elementos fundamentales para la semiótica. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa lo que estamos observando? ¿Qué significa esos elementos que están involucrando? Nosotros tenemos que buscar elementos que tengan significado para complementar ese lenguaje visual. Si no tienen significado entre todo lo que vemos, por eso es que les hacía el ejercicio de que recordemos la última fotografía y veamos en nuestra mente, en ese imaginario, todo lo que ve en ese rectángulo y analicemos de dónde viene, qué es, que cada elemento, no solo el personaje o la totalidad, sino cada cosita, un zapato, dónde es, de qué lo compró, si es un tenis, si es una zapatilla, si es de cuero, si es de hule, es decir, es absolutamente todo, porque es ahí donde nos está transmitiendo el mensaje.
Por eso tenemos que controlar absolutamente todo cuando tenemos ya un estudio, cuando vamos a hacer la fotografía, a crear la foto, y tenemos el control de la fotografía. Porque cuando tenemos el control, nosotros tenemos que tener esta conciencia del signo, que vemos que es una unidad capaz de transmitir contenidos significativos. Un signo puede ser una palabra, una imagen, un olor, etcétera. Entonces, vemos que hay signos, ¿verdad? Signos, bastantes signos. De hecho, hay hasta una canción de signos de Soda Stereo. Y si nosotros analizamos ese lenguaje del signo, no es lo mismo que la señal. No es lo mismo que una señal. No, vamos a analizar. Entonces, signo es una cosa. Señal sería otra, ¿no es cierto? Lo que significa es una cosa, lo que señala es otra cosa. Señal, por ejemplo, para mí, que se nuble, que se ponga nublado el cielo, es señal de que va a llover. Y eso nosotros lo interpretamos en una fotografía. Cuando vemos una imagen con nubes bastante fuertes, nosotros decimos inmediatamente, va a llover. ¿Y quién lo leyó? No fue el consciente. Estoy completamente seguro que el que leyó, el que va a llover, fue el preconsciente. Él sabe antes, mucho antes, porque es intuitivo. El preconsciente es totalmente, de hecho el preconsciente es instintivo, es visceral y viene desde las cavernas tal vez. Entonces, él apenas ve que está nublado, él sabe que va a llover, porque eso es señal. Señal. La vida nos da señales, recuerden. La vida nos da señales. Y si nosotros no leemos las señales, pues también no estamos como conectados con ello. Entonces, la señal es una forma también de lenguaje visual que tenemos que tener en cuenta. Lo que señala, lo que señala. La señal, la señal. Vamos a manejar bastantes señales. Esto que estoy mostrando perdónenme, estoy acá abriendo otra página. Son elementos fundamentales para el lenguaje visual. Un tipo de signo que sirve más como una información, ¿sí? En algunos casos con carácter imperativo, pues señala que se debe o no se debe hacer. Esto es fundamental. Esto es fundamental porque la señal sí nos da una dirección prácticamente. Nos direcciona, nos enruta a realizar cierto tipo de acciones o no hacerlas, como dice aquí. Y entre otros los logotipos que muestran la producción comercial, cualquier índole. Claro que sí, porque prácticamente la infografía, que es todo lo que estamos viendo en este momento, que son los diseños gráficos casi como muy simplificados, esas infografías que vemos como la entrada al baño, de los personajes, de los muñequitos, todas esas prácticamente manejan mucho lo que es señal, son prácticamente señales. Entonces, cuando uno va a entrar a un baño y identifica el muñequito con la faldita y el muñequito sin la faldita, sabe que esa señal nos está diciendo cómo debemos actuar. ¿Ok? Entonces, las señales sí nos indican cómo debemos actuar. Mientras que un signo no necesariamente nos está diciendo cómo debemos actuar, qué debemos hacer, o nos enruta o nos encamina a una dirección más. Es como un lenguaje, digo yo, el signo es como más poético, creería yo. De hecho, viene con un poco más de los elementales. Y el símbolo, lo que simboliza, esto es otro elemento. Entonces tenemos signo, señal y símbolo. Tres elementos que parecen ser iguales, igualitos, son diferentes. ¿Por qué puse la portada, por ejemplo, del día de hoy, de la clase de hoy, la que es supremamente interesante, muy bonita, me pareció genial, porque miren, uno lo que interpreta, porque esto es importante, el lenguaje visual es de interpretaciones también. ¿Quién interpreta la fotografía? Recordemos que cuando hablamos de análisis fotográfico, hablamos de tres personajes que interpretan la fotografía, ¿verdad? ¿Quién? El fotógrafo. Es uno, la interpretación del fotógrafo. Dos, el espectador o a la persona que compartimos la fotografía. Él, si no está involucrado en la fotografía, sería otra forma de ver.
y la persona de pronto se está involucrada, otra persona que esté ahí dentro de la foto y le mostramos la foto, esa es otra interpretación. Y de pronto si llamamos a otro fotógrafo y lo mostramos esa fotografía, es otra interpretación. Es decir, las interpretaciones son muchísimas, muchísimas. Y vemos que en esta imagen, la interpretación, si nosotros la vemos de lejos, wow, ese es un gusto totalmente. Pero eso es lo que trata de jugar en la semiótica, en lo que representa, en lo que simboliza, en lo que señala, en lo que contiene dentro de todos los elementos con lo que jugamos. Entonces, por ejemplo, nosotros ya podemos identificar los elementos visuales que son estéticamente visuales y que nos funcionan, sí, pero más allá empezamos a jugar con elementos que empiezan a transmitir lenguajes y después de separarlos, es decir, este me va a servir como para transmitir un lenguaje visual, este elemento es una pieza poética visual y la voy a guardar para complementarla la obra y la empezamos a guardar. Puede ser guardarla físicamente, textualmente o simplemente la idea, es decir, el concepto, porque puede ser hasta un concepto el que uno tenga como ya definido para llegar a esa obra. Entonces, por ejemplo, para llegar a esta fotografía, estoy casi seguro que esto no es que se topó en una ahí y le puso, le bajó y por casualidad como pareidolia. No, esto es totalmente a intención porque hasta la iluminación es bien realizada, es decir, esto es a intención, a intención. Tal vez la visión la pudo observar, la pudo reconocer en un supermercado, es decir, la miró y dijo, ahí está, mira, claro, ahí están, y está súper clarito, pero ahora sí vamos a tomar la fotografía de estudio, vamos a aplicarle la técnica para que nos quede una súper fotografía. Entonces aquí estamos jugando con dos lenguajes visuales que pareciera nos hace entender como si fuera un busto, pero en realidad no, son frutas. Son frutas con los protectores y son súper fáciles. Miren, este ejercicio prácticamente es muy básico. Nosotros podemos ir al supermercado y ahí están las granadillas, creo que es esto, la que viene con esta protector, con esa caparazón protectora para que no se nos hunda la fruta, es fundamental esa. Entonces me pareció clave eso, lo que representa y lo que nos simboliza, lo que significa. Fotografías iconográficas que creo que también son importantes, creo que esta es una muy baja resolución, pero tenemos claro sobre lo que cada elemento, de hecho, sobre esta fotografía hay bastante polémica, de hecho hay un video donde que hablan de que él estaba vestido de negro, que el que estaba vestido de negro falleció, que él ya no estaba vivo, que el que viste de azul, que él no, que pasaron, que él iba sin zapatos, que los hicieron repetir una y otra vez. Es decir, esta fotografía tiene bastante historia y bastante lenguaje visual. Obvio, la composición, punto de fuga, ¿es cierto? Como que, de hecho, hasta tiene un picado más forzado que el normal. Si ustedes se fijan, él no está en la altura de ellos, está un poquito más alto. Todo eso juega parte de la composición visual, claro, pero más allá, siempre este tipo de artistas visuales, músicos, poetas, eh, tratan de encriptar un lenguaje visual más allá de la estética visual que quede bien desarrollada. Entonces, si nosotros investigamos un poco más lo que deseamos, ¿por qué él viste de blanco? ¿Por qué él viste de negro? ¿Por qué él viste de azul? ¿Por qué él viste con un traje? ¿Por qué él está sin zapatos? ¿Por qué no quitaron el topolino? ¿Por qué no quitaron ese carro y dejaron la vía sola? Que muy bien pudieron hacerlo. Recuerden que ellos eran los dioses en ese tiempo. Si podían, de hecho esa vía la sellaron y si querían quitar todo, lo quitaban y si querían hacer eso, lo podían hacer. Pero no, todo eso tiene una relación visual. Y si quisiéramos decir, no, pues es que hay una falla, mira, el carro Topolino le está atravesando la cabeza. Puede ser, pero todo esto es a intención, es decir, con conciencia. Dejaron todas las partes ahí con conciencia. Entonces, eso tiene un significado. ¿Qué significado tiene? Como les digo, hay una cantidad de videos míticos sobre esa fotografía. Esta fotografía me parece súper bonita. Perdone la resolución, pero lo que es importante aquí es el lenguaje visual, ¿ok? Aquí me interesa más el lenguaje visual más que la resolución, la calidad visual.
La poesía visual. El gatito, ¿cómo se ve? ¿Cómo se representa él mismo? Él, un pequeñito gato, al frente de él, un león. Lenguajes visuales completos. ¿Cómo él transmite ese lenguaje visual? De hecho, les voy a pasar una imagen que la bajé ahora hace poco, muy poco. Se las voy a compartir, que me pareció increíble, me pareció espectacular. Se las voy a compartir por el WhatsApp. Bellísima, bellísima. Miren esa fotografía que les envié por WhatsApp. Hermosísima foto. Ya a eso me refiero. Aquí hay ya semiótica, hay lenguaje visual con los elementos básicos. Pero ¿qué hizo? Está jugando con elementos, con la espera de león. Bueno, es como que lo pretencioso que es, ¿no? Como que lo orgulloso que puede ser un león o un gato, lo independiente y lo grande que puede ser ese ser, ese felino, ¿verdad? Lo que nos representa, lo que simboliza el león, ¿es cierto? El león, el rey de la selva, lo que nos representa y simboliza el gatito. De hecho, ayer estaba hablando con mi hija sobre eso. Le dije, hija, para mí que los animales, los gatos, como lo escuché una vez, ellos al fallecer, al morir, no van al cielo de los gatos ni de los perros. Ellos escuché que se reciclan. Pero en realidad, más allá de reciclar, ellos ya llegaron al nivel máximo de que se convirtieron en un lenguaje visual, en un símbolo, simbolizan algo. Entonces el gato simboliza la agilidad, la cacería. El león, el rey de la selva, que simboliza ese poder del rey de la selva, lo que simbolizan. Un águila, ¿qué simboliza? La vista larga, eso es lo que nos simbolizan esos animales. Entonces el animal llegó a un nivel más avanzado para crear códigos en nuestra mente para podernos comunicar. Es decir, nos han ayudado a comunicarnos. Si no tuviéramos el lenguaje de ellos, es decir, que ellos nos hubieran regalado esa simbología que tienen, nosotros no nos hubiéramos podido comunicar. Y si ustedes se dan cuenta, los egipcios que utilizaban el lenguaje de las pictografías, de los pictogramas y de los jeroglíficos, ellos utilizaban mucho eso de la simbología con respecto a esto que estoy hablando, que los animalitos ya no son animales, superaron el nivel de animales existentes y tangibles a ser un nivel de concepto ya y de ser símbolo para nuestra mente y que ese código se quede muy, muy grabado. Entonces, un toro que representa, una grulla que representa, un oso polar que representa, todo tiene una representación para el ser humano y eso lo utilizó para comunicarse, para poderse comunicar. De hecho, si ustedes recuerdan, los nombres aborígenes no son como los nuestros, que yo me llamo Freddy Mauricio. Los nombres aborígenes tienen nombres simbólicos que representan algo. Deberían de ser así nuestros nombres, ¿verdad? Recuerden que los clásicos, pluma blanca, toro sentado, todo ese tipo de nombres como que al principio muy graciosos, pero que cuando nos ponemos a pensar tienen mucha, mucha razón, mucha fuerza. Entonces, para poder comunicar más allá de una estética visual, tenemos que empezar a analizar eso, lo que simboliza, lo que representa, lo que señala, lo que... Empezamos a ver que aquí hay unos lenguajes visuales, perdóname, voy a ver si esta imagen es pequeña, pero este es excelente. Miren, fotografías de lenguaje visual. Intelectuales de oficina, miren esto de rápido, es que la mente rápido. ¿Qué hay ahí? Gente de oficina, es decir, gente sin cara, gente que no tiene cara porque simplemente va a la oficina y son un peón más. ¿Quiénes son? No sabemos quiénes son. ¿Y qué utilizó? Unas piezas básicas. De hecho, yo creo que los signos de interrogación ni siquiera son, no son impresos en la hoja de papel. Puede ser la hoja de papel vacía que se tapa la cara y sobre esa hoja de papel vacía puede ya montar lo que quiera. Un texto, un número, una señal, un signo, ¿no es cierto? Y con esto empieza a jugar el lenguaje visual. Entonces vamos a intervenir, a eso se refiere, vamos a intervenir. Y no con intención de destrozar imágenes, no, vamos a intervenir con los elementos que vamos a elegir a fotografiar. Entonces, ya hemos llegado al proceso, recuerden, de generar un mood board, empezar a elegir maquillaje y vestuarios. Es un proceso largo y yo los felicito cuando están desarrollando eso y si lo están desarrollando,
Los felicito porque ese es un proceso largo, complejo, de pasión, de esmero, que nadie nos está presionando, que todo esto es un amor a la fotografía, es un amor al arte que nosotros tenemos. Y yo los felicito porque de eso se trata, que nosotros mismos nos motivemos por nuestros mismos proyectos fotográficos, que nuestros proyectos sean nuestras motivaciones. Esa es la razón. No es el mostrar la fotografía, el resultado final que quedó bonito. No, yo sé que va a quedar bonito, pero más allá es lo que están realizando, el proceso. El proceso es clave. Entonces, esos elementos, cuando los seleccionamos, el vestuario, el maquillaje, el mood board, en el momento que hacemos el panel de referencias, tenemos que tener en cuenta ya esta parte, la semiótica, que vamos a utilizar de elementos porque cada elemento que va a estar ahí va a transmitir algo. Por ejemplo, el día de la práctica de Fine Art, la chica se llevó las manillas puestas y nunca se las quitamos. Y ese elemento, a mí me tocó quitárselo en postproducción. ¿Por qué? Porque precisamente, si se lo dejaba, el lenguaje visual se iba a distorsionar, se iba a inclinar hacia una tendencia una y otra vez, por más de que yo cambiara la imagen, color, textura, por más de que yo cambiara la imagen, la fotografía siempre iba a tender hacia pues, ese lenguaje visual de esa manilla, que pudo haber sido hasta colores, formas, texturas, ya nos representan y nos simbolizan algo. Miren esta fotografía, súper, lenguajes visuales, las raíces, la pareja, un árbol seco, todo está seco, minimalismo, dualidad, antagonismo, todo eso fundamental, fundamental. Miren, lo que acabo de hablar es un lenguaje visual que lo transmite la imagen. Obvio, esto ya es una imagen manipulada, intervenida, elaborada en postproducción. Pero como habíamos charlado también en un principio, la intervención fotográfica no es nueva. La intervención de una fotografía, la manipulación de la fotografía no es nuevo. Entonces, poder realizar obras fantásticas a través de la fotografía no es para nada una crítica o una observación a un fotógrafo, para nada. De hecho, todo estilo artístico y de representación visual, si uno es consciente, ese es su estilo, por ahí va, no pare nunca, ¿ok? Así debe ser. El símbolo, como decíamos, es un tipo de signo, el símbolo no se parece al significado, no se parece al significado. Miren, el tipo de signo, el símbolo no se parece al significado. El símbolo no se parece al significado. Imagínense eso que dice ahí, es totalmente filosófico. El símbolo no se parece al significado. O sea, no se va a parecer a lo que significa. Entonces, la cruz simboliza la religión cristiana. Totalmente, perfecto, directo. ¿Qué más podemos tener nosotros de símbolo? ¿Qué nos simboliza algo? Así que reconozcamos que ustedes, aparte de la cruz, ¿qué símbolo tienen en su mente en este momento? A ver, anoten ahí en el chat a su cabeza qué símbolo creerían que puede funcionar o ustedes conocen. El símbolo, un símbolo. ¿Cuál símbolo tienen en su cabeza? El que más conocido. Yo tengo ahorita, se me vino uno bien elemental y básico. El yin y el yang, el bien y el mal. Blanco y negro, dos gotas, una hacia arriba y otra hacia abajo, complementadas, ¿no es cierto? Sí, se complementan. El bien y el mal en una ilustración, en una gráfica, en un lenguaje visual. El bien y el mal ilustrado en un lenguaje visual, que no necesariamente el símbolo tiene que parecerse, como decía, por ejemplo, el bien y el mal, de hecho yo por aquí tengo, los voy a traer. Voy a traer esto que me pareció también fundamental. Miren, el bien y el mal, ¿no es cierto? Aquí está. Este diseño industrial ganó el lápiz de acero, que es un reconocimiento a los diseñadores industriales gráficos, y es un salero. Son dos fantasmitas. Entonces se unen y por arriba se ve el bien y el mal. Ellos trabajan así.
con semiótica. A punta de semiótica pueden hacer diseños que pues contengan lenguajes visuales más allá de lo práctico. Lo práctico funciona, pues es funcional, está el salero, funciona. Pero más allá también de lo decorativo, es dos fantasmitas. Hay algo más allá, que es eso, el yin y el yang. Entonces ellos ven en el diseño, hacen varios ejercicios de lo que acabamos de hablar, de símbolo, señal, signo, ilustran, diagraman, bocetan, borran, limpian, vuelven, juegan, cantidad de veces para poder llegar a un diseño. El lazo rosado, ¿qué simboliza? La lucha contra el cáncer de mama, perdón. Entonces, todo esto ya son símbolos que nosotros, bueno, ya tenemos como lo que decíamos al principio, los ha generado el colectivo, ¿cierto? Esto no es que yo me lo inventé. Yo no me inventé el lazo rosado y voy a salir con un lazo rosado, o yo no voy a tener un símbolo que solo yo lo conozco. Pues es decir, yo lo puedo crear, claro que sí. De hecho, yo tenía una forma de codificar, tenía forma de codificar las canciones para poderlas mezclar cuando hacía mezclas de música, cuando trabajaba como DJ, y no me conocía las canciones, yo las descargaba y no sabía quién era el productor ni la canción. Entonces yo lo que hacía era codificarlas con signos. Entonces les hacía una como, se puede decir como una simbología, así, como punto, línea, cruzado y así. Yo entendía qué canción era y con cuál seguía. Entonces, para mezclar las canciones, yo simplemente dibujaba los códigos, los signos. Entonces, muchas personas me veían con un mapa o con una regleta de simbologías que parecían hasta marcianas, pero yo sabía que eran canciones una tras otra. Entonces, ese símbolo o esa lectura, solo yo la sabía. Entonces, en ese caso, no tengo un lenguaje visual más que el mío, el propio. Pero la idea es que el lenguaje visual que estamos hablando, el que estamos charlando en este momento, es un lenguaje visual colectivo. Por eso es lo que estamos hablando aquí. El lazo rosa es a nivel mundial que se convierte en un símbolo